Muy bien, vamos a analizar una función, la función f de x igual a 2x entre x cuadrada más 5. El primer paso es derivarla. Aplico regla de la división, siempre tomando en cuenta el signo menos de la fórmula. Hago las multiplicaciones y junto términos semejantes. Esta es mi primera derivada. De una vez calculo los puntos críticos. Uso la primera derivada. Para calcular los puntos críticos hay que resolver la ecuación f' de x igual a 0. Es decir, igualar la primera derivada a 0. Cuando yo igualo la primera derivada a 0, veo que es un cociente. Un cociente es 0 si y solo si el numerador, el de arriba, es 0. No hay otra forma. Esto es 0, todo esto es 0, solamente si esto es 0. Entonces, escribimos aquí esta ecuación. Menos 2x cuadrada más 4 igual a 0. Despejo x. X cuadrada es igual a menos 4, divido entre menos 2, menos entre menos más, 4 entre 2, 2. X cuadrada es igual a 2, x es igual a más menos raíz de 2. Los puntos críticos son x1 igual a raíz de 2 y x2 igual a menos raíz de 2. Ahora los voy a clasificar. Para ello necesito la segunda derivada. Para la segunda derivada, simplemente aplico regla de la división. Aquí me va a quedar a la cuarta, subo este tal cual, derivo el numerador. Básicamente, aplico regla de la división. Hay que notar que cuando yo derivo este es 2, baja multiplicando, 2 baja multiplicando. Este queda a una primera potencia y derivo lo de adentro, 2x, esto es regla de la cadena, multiplicada por el numerador tal cual. Entonces esto me queda la segunda derivada. Noto que tiene en los dos sumandos el factor x cuadrada más 2 a la segunda potencia y a la primera. Factorizo siempre a la menor potencia. Factorizo. Aquí me va a quedar a la primera potencia por menos 4x. Y aquí ya no aparece. Y entonces aquí nada más lo que estoy haciendo es multiplicar menos 2 por 2x, 4x por este factor. Simplifico este con uno de estos, me va a quedar al cubo. Ya hago mis multiplicaciones. Este me quedó a la primera potencia. Menos 4x por x cuadrada menos 4x cúbica menos 8x más 8x cúbica menos 16x. Junto términos semejantes me queda la segunda derivada 4x cúbica menos 24x sobre x cuadrada más 2 al cubo. Cuando tenga que derivar usaré esta fórmula para la tercera derivada. Para evaluar y encontrar puntos de inflexión usaré esta, que simplemente es factorizar 4x. 4x por x cuadrada, 4x cúbica. 4x por menos 6 menos 24x. Esta es mi segunda derivada. Ya puedo clasificar mis puntos críticos. Mis puntos críticos son raíz de 2 y menos raíz de 2. Los evalúo en la segunda derivada. Y es muy sencillo. Noten que para evaluar menos raíz de 2, simplemente aplico 4 por menos raíz de 2. Menos raíz de 2 al cuadrado es menos por menos más. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 menos 6 sobre menos raíz de 2 al cuadrado es 2, más 2, 4, 4 al cubo. Me da esto. Me doy cuenta que este es negativo, me va a dar negativo, este siempre es positivo. Entonces un negativo por un negativo me va a dar positivo. No importa cuál es el valor, lo importante es que yo sepa que este es mayor que 0. Entonces en x igual a menos raíz de 2, f de x tiene un mínimo local. Aplico lo mismo con raíz de 2.
me va a quedar raíz de 2 por 4, raíz de 2 al cuadrado 2 menos 6, sobre 4 al cubo. Me doy cuenta que este es positivo y este es negativo. Este, de nuevo, siempre es positivo. Me queda negativo. Entonces, en x igual a raíz de 2, f de x tiene un máximo local. Vamos a calcular ahora los puntos de inflexión. La primera parte de la receta para calcularlos es igualar a 0 la segunda derivada. Es decir, esta segunda derivada la igualo a 0. Repito, si yo tengo un cociente igualado a 0, quiere decir que su numerador es 0. Si el numerador es 0, es un producto, entonces o 4x es igual a 0 o x cuadrada menos 6 es igual a 0. Resuelvo esta, es trivial. Me queda x cúbico, x3 es igual a 0. De aquí obtengo x3 igual a 0. Recuerden que x1 y x2 son los puntos críticos. De esta ecuación despejo 6, x cuadrada igual a 6, x es igual a más menos raíz de 6. Entonces x4 es igual a menos raíz de 6 y x5 es igual a raíz de 6. Tengo tres candidatos, repito, candidatos a puntos de inflexión. 0, menos raíz de 6 y raíz de 6. Para cerciorarme que son puntos de inflexión necesito calcular la tercera derivada. Nuevamente aplico regla de la división. En esta parte se aplicó de nuevo regla de la cadena. El 3 bajó multiplicando, se resta 1. Este queda igual, pero se deriva inmediatamente después, 2x. Multiplicando por el numerador tal cual. Veo que los factores x cuadrada más 2 al cubo y x cuadrada más 2 al cuadrado aparecen. Factorizo, desde luego, siempre con la menor potencia. No puedo de otra forma. Entonces factorizo x cuadrada más 2 al cuadrado. Y me queda esto. Este a la primera potencia por este factor menos, este ya no aparece, ya fue factorizado. Me queda menos 3 por 2x menos 6x. Aquí nuevamente, como lo hice con la segunda derivada, factorizo 4x. Me conviene para los cálculos que voy a hacer. Factorizo 4x y me queda x cuadrada menos 6. Recuerden es esta factorización aplicada en este término de la tercera derivada. Ya que factoricé, todo este factor al cuadrado se va a simplificar y aquí abajo me va a quedar a la cuarta potencia. Entonces, me queda que la segunda derivada es x cuadrada más 2 por este factor menos 24x cuadrada por este factor entre x cuadrada más 2 a la cuarta potencia. Voy a sustituir en la tercera derivada los tres puntos críticos, los tres candidatos a puntos de inflexión. 0 menos raíz de 6 y raíz de 6. Me doy cuenta que en este va a quedar algo así como 2 por menos 24 menos 0. Cuando pongo x igual a 0, este se hace 0. Me hace 0 a todo. Me sobrevive solamente esta parte, que se ve reflejada en esto sobre 2 a la cuarta. Este es 2 a la cuarta potencia. Esto es distinto de 0. No importa cuál es el valor. Yo sé que es distinto de 0. Entonces, es punto de inflexión. Aquí abajo lo que hice fue, cuando yo sustituyo 0, me queda 0 más 2. 2 a la cuarta potencia. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora con menos raíz de 6. Menos raíz de 6 al cuadrado me da 6 positivo, más 2, 8. Menos raíz de 6 al cuadrado me da 6 positivo por 12, 72 menos 24. Ahora menos raíz de 6 elevado al cuadrado me da 6 menos 6, 0. Ahora este factor, no este se hace 0. Entonces me hace 0 a todo esto. Y me doy cuenta que este número, aquí en lugar de, aquí me queda menos raíz de 6 al cuadrado es 6 más 2,
8 a la cuarta potencia. De nuevo, no importa quién es, lo importante es que yo sé que es distinto de 0 y por lo tanto sí es punto de inflexión. La tercera derivada evaluada en raíz de 6 es la tercera derivada evaluada en menos raíz de 6. ¿Por qué? Vean que todos los x están elevados al cuadrado. Es decir, es una función par. No importa el signo. Da lo mismo. Bueno, aquí lo que me interesa es que ambos son distintos de 0. Por lo tanto, los tres candidatos son puntos de inflexión. Tengo que x igual a menos raíz de 6, x igual a 0 y x igual a raíz de 6 son los puntos de inflexión. Ahora vamos a calcular los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para ello uso la primera derivada. Y recuerdo que el eje X lo separo en tres regiones. Y uso los puntos críticos para hacerlo. Repito, los puntos críticos. Y entonces tomo un punto en esta región. Raíz de 2 es aproximadamente 1.4142. Entonces, este es menos raíz de 2, menos 1.4142. Tomo menos 2 en esta región. En esta región tomo menos 2. En esta voy a tomar 0. Y en esta 2. Entonces, evalúo. Menos 2 al cuadrado, 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 4, menos 4 entre un número positivo. Menos 4 entre un número positivo me va a dar negativo. Así que f' de menos 2 es negativo. Entonces toda f' de x es negativa en el intervalo menos infinito, menos raíz de 2. F' de x es negativa. Eso quiere decir que f de x es decreciente en el intervalo menos infinito, menos raíz de 2. En esta región tomo el punto x igual a 0. Esto se hace 0, me queda 4 sobre un positivo, sobre de hecho 2, al cuadrado. Me va a quedar que f' de 0 es positivo. Entonces f' de x es positivo en menos raíz de 2, raíz de 2. Entonces f de x es creciente en el intervalo menos raíz de 2, raíz de 2. En esta región tomo 2, f' de 2. Vamos a ver, 2 al cuadrado, 4 por menos 2, menos 8, más 4 menos 4, entre un número positivo, un negativo entre un positivo, me da negativo. F' de 2 es negativo, entonces f' de x es negativo en todo el intervalo raíz de 2, infinito. F de x entonces es decreciente en el intervalo raíz de 2, infinito. Estos son mis intervalos donde es decreciente y este donde es creciente. Ahora voy a calcular los intervalos donde la función es cóncava y convexa. Hago algo análogo a esto. Para empezar, en lugar de la primera derivada voy a usar la segunda derivada. En lugar de los puntos críticos voy a usar los puntos de inflexión, que en este caso son 3. Hago una aproximación a raíz de 6. Raíz de 6 es aproximadamente 2.4494. Entonces, me doy cuenta que un punto aquí, en esta región, es menos 3. Me va a dar 4 por menos 3, menos 12. 3 al cuadrado, 9 menos 6, 3. Entre 3 al cuadrado, 9 más 2, 11. Me da un número negativo. ¿Por qué? Porque esto hace negativo al numerador. El denominador siempre va a ser positivo. Entonces, f' de x es negativa en el intervalo menos infinito, menos raíz de 6. F de x entonces es cóncava en menos infinito, menos raíz de 6. Para este intervalo tomo el valor de menos 1. Me doy cuenta que me va a dar un valor positivo. Entonces la segunda derivada en este intervalo es positiva. Entonces f de x es convexa en el intervalo menos raíz de 6, 0. En este intervalo tomo el valor de 1 y me doy cuenta que da un valor negativo.
Entonces f' de x es negativa en el intervalo 0, raíz de 6. Entonces f de x es cóncava en 0, menos raíz de 6. Para esta región tomo el valor de 3 y me doy cuenta que me va a dar un valor positivo. Entonces f, la segunda derivada de x en raíz de 6, infinito es positiva. Eso quiere decir que f de x es convexa en raíz de 6, infinito. Ya tengo mis intervalos donde la función es cóncava y donde es convexa. Para poder hacer la gráfica, evalúo la función original, f de x igual a 2x entre x cuadrada más 5, en puntos clave. ¿Cuáles son los puntos clave? Los puntos críticos. Me da aproximadamente 4.3 la función y aquí 5.7. Los otros puntos clave son los puntos de inflexión. En menos raíz de 6 me da aproximadamente 4.4, en 0 me da 5 exacto y en raíz de 6 me da aproximadamente 5.6. La gráfica de f de x cruza el eje y cuando x es igual a 0. Pero yo ya lo calculé, f de 0 es 5. Esto es porque recuerden que si yo tengo una gráfica, y este es el eje x y el eje y, en 0, en f de 0, es donde interseca el eje y. Y cruza el eje x cuando f de x es 0. Cuando yo tengo los ejes y la función cruza el eje x cuando f de x es 0. Entonces, ya vimos que cruza el eje y en x igual a 0. En el valor de 0, f de 0 es 5. Aquí, en y igual a 5 va a cruzar. Para ver en dónde cruza al eje x, tenemos que poner la ecuación f de x igual a 0. Es decir, la función original igual a 0 para que suceda esto. El 5 pasa restando, x cuadrada más 2 pasa multiplicando, hago las multiplicaciones y después paso todo del lado izquierdo para poder aplicar la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Cuando la resuelvo me doy cuenta que me queda x es igual a menos 2 más menos raíz de menos 19, raíz de un número negativo. No hay solución en los números reales. Entonces, no cruza el eje X. Muy bien. Por último, voy a calcular las asíntotas. Recuerden que cuando vimos las gráficas de la forma 1 entre X, se generaban asíntotas porque me quedaba que 1 entre 0 no está definido. De la misma forma, cuando tenía x cuadrada menos 2, se me generaban dos asíntotas verticales. En este caso, no hay ningún problema porque este valor, x cuadrada más 2, siempre es mayor que 0. Entonces, toda la función está bien definida en todos los números reales, es decir, el dominio de la función son todos los números reales y no hay asíntotas verticales. Para ver las asíntotas horizontales siempre hay que calcular el límite de la función original cuando x tiende a infinito y el límite de la función original cuando x tiende a menos infinito. Ya sea usando L'Hopital o dividiendo entre 1 entre x cuadrada arriba y abajo, me doy cuenta que este límite estos dos tienden a 0. Entonces el límite general va a tender en ambos casos a 5. En este se acerca a 5 por arriba y en este se acerca a 5 por abajo. Es decir, cuando empiezo a tomar valores de x muy grandes, esto tiende a 5.001 y este tiende a 4.999. A eso me refiero que se acerca por arriba a 5 y aquí se acerca por abajo a 5. Hay una asíntota horizontal en y igual a 5. ¿Por qué? Porque estos dos límites, cuando x tiende a más menos infinito, es 5. En resumen, mis puntos críticos son menos 2 con un mínimo local, de hecho global,
menos raíz de 2 con un mínimo local, de hecho es global, y x igual a raíz de 2, un máximo local, de hecho es global. Los puntos de inflexión son x igual a menos raíz de 6, x igual a 0 y x igual a raíz de 6. F de x es creciente en menos raíz de 2, raíz de 2. F de x es decreciente en menos infinito, menos raíz de 2, unión raíz de 2, infinito. F de x es cóncava en menos infinito, menos raíz de 6, unión 0 raíz de 6. F de x es convexa en menos raíz de 6, 0, unión raíz de 6, infinito. No cruza el eje x, cruza el eje y en y igual a 5. No hay asíntotas verticales, hay una asíntota horizontal en y igual a 5. Con todos estos datos ya es fácil graficar la función. Este es mi eje X, mi eje Y y mi eje X. Vean que en menos raíz de 2 tengo un mínimo local, de hecho global. En raíz de 2 tengo un máximo local, de hecho global. En menos raíz de 6 hay un punto crítico. En 0 hay un punto, en menos raíz de 6 hay un punto de inflexión. En 0 hay otro punto de inflexión. Y en raíz de 6 hay otro punto de inflexión. Ahí es donde cambia de curvatura la gráfica de la función. Muy bien, entonces, recuerden que usamos los puntos críticos para ver dónde la función es creciente y decreciente. Así de en menos infinito a menos raíz de 2 la función es decreciente. De menos raíz de 2 a raíz de 2 la función es creciente. Del mínimo al máximo es creciente. Y de el mínimo el máximo en adelante la función es decreciente. Decreciente, creciente, decreciente. Para ver los intervalos de concavidad y convexidad usamos los puntos de inflexión. Menos raíz de 6, la función es cóncava. Aquí cambia a convexa y llega hasta el otro punto de inflexión que es 0 y vuelve a cambiar a cóncava. Llega al otro punto de inflexión que es raíz de 6 y es convexa. La gráfica no interseca al eje X, pero al eje Y sí lo interseca con el valor X igual a 0 y Y igual a 5. Vean que cuando X tiende a infinito, la gráfica se acerca a mi asíntota horizontal y igual a 5. Se acerca por arriba y se acerca por abajo cuando X tiende a menos infinito. Nunca toca esta asíntota más que en 0. Cuando X tiende a menos infinito no la toca, pero se acerca tanto como queramos. Y de igual manera cuando X tiende a infinito. El dominio, como ya habíamos visto, son los números reales. La imagen de la función es de este valor a este valor. Esta es mi imagen. Es decir, la imagen es de f de menos raíz de 2 a f de raíz de 2, que aproximadamente es 4.3, 5.7. Esa es aproximadamente mi imagen. Muy bien, es todo por hoy.